El allopurinol es un fármaco perteneciente a la familia de los hipouricemiantes, es decir, fármacos que disminuyen los niveles de ácido úrico y de urea en la sangre. El allopurinol lo podemos encontrar en forma de comprimidos de 100 y 300 miligramos. Y aquí podemos observar la estructura química y conformación dimensional del allopurinol, donde observamos una cierta similitud con las bases nitrogenadas de tipo púricas, como por ejemplo la adenina y la guanina, observando la presencia de dos anillos heterocíclicos, con también la presencia de los grupos nitrogenados característicos de las bases nitrogenadas que conforman la molécula del ácido desoxirribonucleico o el ADN. Las indicaciones más habituales del allopurinol son situaciones donde encontramos una elevación por encima de lo normal de los niveles de ácido úrico. Por ejemplo, en patologías como la gota o la litiasis, es decir, la presencia de cálculos renales. También lo podemos encontrar para administrarlo en algunas nefropatías, como por ejemplo que puedan originar cálculos renales y litiasis, así como también el allopurinol se puede administrar en desequilibrios o alteraciones de tipo enzimáticas donde hay un aumento de los niveles de ácido úrico en sangre o del aumento de la urea sanguínea. El allopurinol no suele estar contraindicado en la mayoría de las patologías del cuerpo humano y está o suele estar bien tolerado por la mayoría de los pacientes a los cuales se le administra. Pero es muy importante recordar que, por ejemplo, en las propias alergias al allopurinol no se debe de administrar por riesgo de una exacerbación o hipersensibilidad, reacciones de hipersensibilidad. Y muy importante recordar que el allopurinol se administra como profilaxis de los niveles elevados de ácido úrico, pero siempre, muy importante, siempre se administra tras el primer ataque de, por ejemplo, gota aguda, es decir, tenemos que esperar a que finalice el periodo agudo de gota para poder administrar el allopurinol, nunca antes. Y siempre, si puede ser, la profilaxis tras el primer ataque de gota, por ejemplo, lo solemos utilizar en combinación con un analgésico del tipo no esteroideo, antiinflamatorio no esteroideo. Por ejemplo, podemos utilizar la familia del ibuprofeno y el naproxeno. Así como también deberemos tener ciertas precauciones con la administración del allopurinol a los pacientes. Por ejemplo, en pacientes que sufran insuficiencia hepática y o también insuficiencia renal. También debemos de tener precaución en pacientes que presenten cuadros de hipertensión arterial y o insuficiencia cardíaca. Por supuesto, es muy importante decir que ante cualquier signo de intolerancia del allopurinol debe cesarse su administración de inmediato. Y volvemos a recalcar de nuevo que el tratamiento profiláctico del allopurinol en las patologías donde hay una elevación de los niveles de ácido úrico siempre se empieza después de un primer ataque agudo y si puede ser en combinación con un analgésico antiinflamatorio del tipo no esteroideo. El mecanismo de acción del allopurinol es atacar
a un determinado enemigo. En este caso, el enemigo es conocida como la enzima xantina oxidasa, la cual se encarga del proceso de oxidación de unas sustancias conocidas como las xantinas y las hipoxantinas. Cuando el alopurinol inhibe a esta enzima, se consiguen disminuir los niveles de ácido úrico, recordando que el ácido úrico y la urea son desechos metabolitos finales de la mayoría de los procesos catabólicos y metabólicos de los procesos celulares. Al inhibirse a la enzima xantina oxidasa, se consigue un aumento de estas sustancias, de las xantinas y las hipoxantinas, las cuales se reconvierten a ribonucleótidos, como por ejemplo la adenosina y la guanosina. Recordamos que la adenosina y la guanosina es la unión de una base nitrogenada, en este caso la adenina y la guanina, con un grupo pentafosfato. En este caso, por ejemplo, podemos utilizar una pentosa con un grupo fosfato, muy comunes en las hebras de ADN. La vía de administración más usual del alopurinol suele ser la vía oral o triturada por sonda nasogástrica, ya que la presentación más cotidiana del alopurinol en el mercado sanitario y centros de salud es mediante comprimidos que suelen oscilar entre 100 y 300 miligramos. La posología más habitual del alopurinol se suele dividir en función de los niveles de ácido úrico que se presentan en sangre. Por ejemplo, si tenemos niveles de ácido úrico que sean un poquito por encima de lo normal, quiere decir niveles leves, podemos administrar entre 100 y 200 miligramos de alopurinol cada 24 horas. Si los niveles de ácido úrico ya son considerables, por ejemplo, que tengamos una severidad en los mismos niveles, podemos administrar entre 300 y 600 miligramos cada 24 horas. Mientras que, por el contrario, si ya los niveles de ácido úrico superan ya el máximo crítico, podremos administrar entre 700 y 900 miligramos de alopurinol cada 24 horas. En pacientes jóvenes, como por ejemplo infantes y menores de 15 años, podemos administrar entre 100 y 400 miligramos cada 24 horas. Y en patologías del tipo insuficiencias, podemos administrar en la insuficiencia renal entre 100, incluso dosis menores de 50, cada 24 o 48 horas, es decir, espaciando un día de alternancia. Y, por ejemplo, en la insuficiencia hepática podemos administrar 100 miligramos cada 24 horas o directamente reducir la dosis hasta 0, puesto que recordamos que el alopurinol se encarga de la inhibición de la xantina oxidasa y también se metaboliza por el sistema tanto hepático como por el sistema renal y puede haber una sobrecarga en los mismos. Dentro de la compatibilidad e incompatibilidad del alopurinol con el resto de la farmacología presente, encontramos que el alopurinol interfiere con muchos medicamentos, tanto de forma positiva como de forma negativa. Así que recomendamos una revisión bibliográfica o de la bibliografía actual y revisada de la compatibilidad e incompatibilidad del alopurinol con el resto de los medicamentos.
El alopurinol no suele presentar mucha adversidad, ya que es un medicamento que normalmente está bien tolerado por los pacientes, pero aún así deberemos de tener ciertas consideraciones en su administración y posibles efectos secundarios. Por ejemplo, comenzamos con que en el embarazo el alopurinol tiene categoría C, es decir, se puede administrar, pero siempre valorando el beneficio o riesgo de su administración. Y también decir que en la lactancia, muy importante, en la lactancia el alopurinol está totalmente contraindicado, puesto que el alopurinol y los metabolitos, como por ejemplo las xantinas y las hipoxantinas, así como los disminuidos niveles de ácido úrico, pueden pasar al recién nacido o al bebé y pueden provocar alteraciones. Por eso, en la lactancia es muy importante no administrarlo. Luego, también hay estudios que sugieren y han demostrado que la administración de alopurinol suele subir los niveles de la hormona TSH, la hormona reguladora del tiroides. También mucho cuidado en la administración, en la insuficiencia tanto hepática y en la insuficiencia renal, así como también en la propia alergia del alopurinol. Y por último nos queda decir que en la tercera edad siempre hay que cuidar de nuestros mayores, tenemos que administrar la menor dosis satisfactoria. Recordamos que en la tercera edad, en la senectud, el cuerpo va decreciendo en su actividad. Poco a poco va habiendo un aumento del envejecimiento orgánico. Los sistemas ya no rinden como antes, tanto el sistema hepático como el sistema renal. Y tenemos que velar por la integridad de todos los sistemas orgánicos. Por eso, en la tercera edad, si un paciente, por ejemplo, tenemos un abuelo que los niveles de ácido úrico con 100 miligramos de alopurinol conseguimos estabilizar los niveles de ácido úrico en sangre, utilizaremos esa dosis. No le daremos ni 300 ni 200, no. 100 miligramos, la dosis menor satisfactoria, la cual nos hace conseguir el objetivo de bajar los niveles de ácido úrico en sangre, porque así evitamos un forzamiento del sistema renal. Finalmente, nos queda decir que el alopurinol, aunque parezca un fármaco de tipo seguro por su alta afinidad y tolerancia por la mayoría de los pacientes, debemos de tener en cuenta que también pueden producirse sobredosis, es decir, pacientes que puedan equivocarse de dosis y tomar más de la cuenta. Para la sobredosis de alopurinol podemos escoger la hemodialización o técnicas continuas de reemplazo renal, puesto que se ha demostrado que el alopurinol es un fármaco dializable y lo podemos dializar mediante técnicas como por ejemplo la diálisis intermitente o nuevas técnicas como la hemofiltración venovenosa continua y la hemodiafiltración venovenosa continua.